Bueno, hablo no en mi condición de vicepresidente. Creo que el comandante presidente Hugo Chávez, en nombre de nuestro gobierno, de todo el gabinete ejecutivo, de nuestra Fuerza Armada Bolivariana, ayer expresó su sentimiento de amigo, de líder y de gobernante. Hoy simplemente nos toca ante este grupo compatriotas, de camaradas, de nuestro pueblo noble, de nuestro pueblo pobre, que ha aprendido a querer a quienes con su líder trabajamos, Hugo Chávez. Ayer el sentimiento de los que estuvimos en San Juan de los Morros, del sentimiento del pueblo, del Guárico, como se expresó en San Juan de los Morros, en Valle de la Pascua, en El Socorro, era que los pobres de la tierra, como bien lo expresaba Erle, sentían que ahora sí en Guárico había un gobernador revolucionario, un hombre de Chávez, un hombre del pueblo. Lo sentimos. Y sin duda alguna que la llegada de Williams a la gobernación de Guárico, aquel noviembre del 2008, más que una simple victoria político-electoral, fue una victoria moral del pueblo del Guárico, fue una victoria ideológica del pueblo del Guárico, porque era una batalla contra la quinta columna ideológica, ética, inserta dentro del proyecto revolucionario. Y William, con su ciencia política, porque era un científico político, con su capacidad de trabajo y con su liderazgo de aglutinar fuerzas dispersas y minadas, penetradas por el enemigo, supo capaz de conquistar una victoria, primero derrotando la quinta columna a lo interno del Partido Socialista Unido de Venezuela, y luego la derrotó en las elecciones regionales y triunfó junto con el pueblo del Guárico. Y entonces el pueblo del Guárico comenzó a tener un gobernador que andaba por carretera y que murió en una carretera, porque fue una de las promesas de William, no usar el helicóptero de la gobernación, sino andar por las carreteras del Guárico, y murió cumpliendo la promesa, y murió trabajando por el pueblo del Guárico. Y entonces el pueblo del Guárico comenzó a sentir que la revolución bolivariana y sus proyectos estratégicos encontraron en el territorio del Guárico el epicentro de la acción del gobierno del comandante presidente Hugo Chávez, y comenzó a trazarse la línea del ferrocarril, y comenzaron a expandirse los sistemas de riego, de calabozo, de tiznados, y comenzó a impulsarse con fuerza el desarrollo del eje Cabruta-Caicara, y comenzamos a tener el gobierno del presidente Chávez y sus ministros un aliado fundamental para la lucha revolucionaria contra el latifundio. Allí vimos a William al frente de la lucha contra el latifundio, como nunca antes había pasado en el estado Guárico. Y vimos a William al frente de la reestructuración de una policía que había sido convertida en un instrumento para el crimen y para proteger a los poderosos contra los campesinos. Vimos a William transformando desde adentro esa policía y poniéndose a la cabeza del combate contra la delincuencia, contra la droga. El último golpe, conjuntamente con nuestro gobierno bolivariano, hace apenas 3 semanas, uno de los más importantes golpes contra el narcotráfico, allí estuvo William Lara, combatiendo las mafias, combatiendo el latifundio, combatiendo los monopolios. En año y medio el pueblo del Guárico comenzó a sentir que tenía un jefe, que tenía un líder allá en la región, que representaba los intereses del líder nacional, del comandante presidente Hugo Chávez, y de los principios más caros de la revolución bolivariana. Por eso el pueblo del Guárico lo llora
como lo vimos llorar durante estas últimas horas, en todos los sitios, en todos los pueblos por donde pasó William, siempre peregrino hasta en la muerte. William no podía su entierro y su velatorio ser estático. Fue a Valle de la Pascua, fue al Socorro, vino, está aquí en Caracas, fue a San Juan de los Morros. Así era William, al Delta, a Bolívar, a Mérida, al Táchira, al Lara, a Monaga, construyendo el movimiento Quinta República, construyendo el Partido Socialista Unido de Venezuela. Ese fue el William que nos tocó conocer por allá a principios de 1997, con su claridad política, con su serenidad y su racionalidad frente a los momentos difíciles, con su enseñanza a esta partida de románticos revolucionarios con los que le tocó lidiar, que éramos los jóvenes militares del 4 de febrero con los cuales él siempre tuvo un especial afecto, Francisco, y con los que veníamos, los tirapiedras que veníamos de la universidad. En William encontramos quien nos encauzaba, quien nos serenaba y quien nos decía que lo importante siempre era crear las condiciones para la política, para que la política fuera viable, y que nosotros teníamos que ayudar a Chávez siempre a que la política, que la revolución fuera viable. Y lo resumía en aquella frase que todo el que lo conoció, todo el que hizo política, la recuerda profundamente. La política se hace con las neuronas, no con las hormonas. En esa frase, William sintetizaba su pensamiento político. Porque era William el hombre de sintetizar en frases precisas, en frases contundentes, todo un pensamiento político. Y así vemos hoy el Guárico. El que quiera ver lo que pensaba hacer William con el Guárico, vaya y véalo en las paredes y en las vallas, y está en consigna, porque esa era la grandeza de la inteligencia política de William, la síntesis, la serenidad para confrontar las crisis. Y William construyó, junto con otros compañeros, ahora recuerdo a Omar Mesa Ramírez, toda una arquitectura electoral que contribuyó a encauzar el frenesí popular que se desató en torno al líder de la revolución, Hugo Chávez, en 1998. William, Omar Mesa y todo el equipo que trabajó en aquella arquitectura electoral permitieron que aquel frenesí se convirtiera en votos a favor de la revolución y de Chávez, y así logramos aquella estruendosa victoria de diciembre de 1998. Y a partir de allí, William no dejó de estar nunca en la definición del partido, uno de sus principales elementos. Como hombre de izquierda, como militante comunista que fue, sabía que una revolución sin partido tiene su límite. Solo las revoluciones que logran consolidar una estructura política que sea capaz de trascender a la generación política que la parió, y que sea capaz de que en el futuro los logros que la revolución bolivariana está teniendo y va a tener, como lo ha dicho el comandante presidente, vamos a tener muchos más en la próxima década. Lo que hemos hecho apenas es el preludio de lo que vamos a hacer por nuestro pueblo. Pero para eso William siempre estuvo claro de que se requería un partido, y fue una idea obsesiva en él construir el partido por encima incluso del gobierno. El partido dirige la política, una enseñanza clara de un cuadro político revolucionario. Ese era William, arquitecto de organización, arquitecto de estrategias electorales, arquitecto de frases contundentes que sintetizaban la política de un momento determinado. Y William, bueno, el amigo, el compañero, ¿no? Habría que conocer a William para saber que uno era su amigo, porque jamás, era muy difícil que él pudiera expresar quiénes eran sus amigos. Pero uno lograba saber que era amigo de William por ciertos indicadores que a lo largo de estos 15, 12 años nos permitió conocer. Duro en el carácter, pero noble en los afectos y profundo en los sentimientos por los auténticos amigos. De manera que
No hay ninguno de los compañeros que en la dirección nacional del Movimiento Quinta República, del PSV, no hayamos peleado alguna vez con William y nos hayamos puesto bravos. Pero de cada pelea salíamos queriéndolo más, porque al final siempre tenía razón. Y William, que nos permitió, en mi caso, en otros casos, conocer a su familia, a Gisela, a Giselita, que nos abrió las puertas de su casa alguna vez para tomarnos un café y conversar de política, conspirar, como decía William, para conspirar un poquito a favor de la revolución siempre, y del comandante presidente Chávez. Y William, bueno, si faltaba algo para coronar su historia política, el 11, el 12 y el 13 de abril. Recuerdo el 11 de abril, llegué yo a la asamblea porque ya sabíamos que la marcha fascista, imperialista venía contra el palacio, contra el presidente, y llegué yo azorado. Recuerdo, me encontré a Tainén Hernández, que está por ahí, y me preguntó, ¿hay un golpe de Estado? Yo creo que recordé que dije, solo si hay una felonía, es decir, una traición del alto mando, que la hubo, gracias a Dios hoy tenemos un alto mando patriota y revolucionario, y más nunca la va a haber. Y entonces subí, hablé con William, y me dijo, bueno, yo me voy a Palacio. Como en cuánto llega la marcha, le dije, como en media hora. Me dijo, me voy a Palacio, nos vemos allá. Me dijo, pero ponga a alguien a buscar allí, recuerdo, la marcha de las camisas negras, porque esto están repitiendo lo que hizo el fascismo con Mussolini en Italia. Busca allí esto, siempre William pendiente de estudiar, en una crisis William buscando seguramente frases políticas contundentes, ¿no? Identificar lo que estaba pasando y no se equivocaba. Era el fascismo de las camisas pardas, de las hogueras para quemar a los pueblos, era el mismo de la Alemania nazi, era el mismo de la Italia del fascismo. Era lo mismo que vivimos el 11 de abril aquí. Afortunadamente, la luminosidad del pueblo bolivariano, del pueblo pobre, del pueblo patriota, fue mayor y logramos vencer a los camisas pardas. Y William, el líder, a partir de allí, antes, previo a eso, ¿qué asamblea le tocó a William, como decía Aurora? A veces con un diputado de diferencia, sin mayoría, ¿no? Y qué importante recordar eso hoy, cuando estamos próximos a una gran batalla. Aquí tuvimos a veces un solo diputado de mayoría, y William supo maniobrar aquella situación, con claridad política, con firmeza, con serenidad. Bueno, y aquel 11 y 12 de abril, que el 12 nos contactamos, Aurora, yo logro llamar y me dice, estoy con William aquí en la asamblea. Y le digo, me voy para allá, y recuerdo que William te dijo, no, que no se venga. Los cuadros jóvenes tienen que preservarse. Fue el mensaje que mandó William. En verdad no le hicimos mucho caso, porque nos encontramos el 13 de abril al mediodía en las puertas del Palacio de Miraflores junto a nuestro pueblo, rescatando la democracia, rescatando la dignidad. Y de allí, bueno, William asumió la dirección política de aquella situación caótica, hasta que finalmente el presidente Chávez fue restituido por el pueblo y por su Fuerza Armada Patriota a la presidencia de la República. Y aquel hombre de una racionalidad política como pocos, y aquel hombre de aquella firmeza y aquella dureza, también guardaba en sí un hombre profundamente católico y cristiano, padre. William era un religioso, era un católico militante, es un católico.